Así empezó todo. Con ese mensaje anónimo que le llegó a Jorge un jueves a las 19:17, mientras esperábamos la pizza en casa. Yo estaba en el salón, viendo la tele con Mario. Él salió del baño, móvil en mano, blanco como el papel, y me preguntó: ¿Quién te ha mandado esto? Yo no sabía de qué hablaba. Ni siquiera sabía que alguien sabía. Porque hasta ese día, todo estaba perfectamente escondido. O eso creía yo. Se sentó en el borde del sofá sin dejar de mirar la pantalla. No me la enseñó. Solo dijo: Dice que anoche estabas en el NH con otro. ¿Es cierto? Y ahí, te juro, me quedé sin aire. Porque sí, era cierto. La noche anterior, yo no estaba en casa de mi amiga Lucía como le había dicho. Estaba en el NH Collection, habitación 512, con Iván. Un tipo que conocí en una formación del trabajo hace 2 semanas y con el que todo se había descontrolado muy rápido. Pero eso no es lo fuerte. Lo fuerte es que el mensaje venía con una foto. Y no era una foto cualquiera. Era yo, entrando al hotel con Iván, agarrándole del brazo. Sonriente. Cómoda. Una traidora, básicamente. Alguien nos había seguido. O peor, alguien nos había visto entrar y nos había reconocido. Y yo, tan lista que me creía, había cometido el error más tonto de todos, no mirar atrás. Me quedé en silencio unos segundos, fingiendo no entender. ¿Qué hotel? ¿Quién te manda eso? Laura, no te hagas la tonta. Salís tú y él. ¿Es Iván, el de la gestoría? Porque me suena su cara. Sentí como me ardían las orejas. El corazón me iba a 1000, pero por fuera intenté mantenerme entera. No sé de qué hablas, dije. Pero incluso yo escuché lo falso que sonaba. Entonces, él se levantó. Ni gritó, ni lloró. Eso fue lo más jodido. Solo dijo: He pedido una pizza para 3. ¿Ahora qué hago con la tercera? Y se fue a la cocina, cerrando la puerta. No para hacer ruido. No. Lo hizo con esa calma que da más miedo que una tormenta. Mario seguía viendo la tele como si nada. Yo me levanté al baño, cerré con llave y me senté en la tapa del váter. Las piernas me temblaban. Me pregunté quién coño podía haber hecho esa foto. ¿Quién tenía tanto odio o tanta intención de joderme la vida? Porque hasta ese momento, Jorge no tenía ni idea. Él no es de revisar móviles, ni de sospechar cosas raras. Se fía. O se fiaba. No sé. Pero estaba claro que ese mensaje había cambiado todo. No sabía si enfrentarlo o seguir negando. Una parte de mí pensaba en inventar una historia, en decir que era un montaje, que alguien quería separarnos. Pero sabía que no funcionaría. Esa foto era demasiado clara. Yo estaba demasiado expuesta. Y Jorge no es estúpido. Así que esa noche cenamos en silencio. Mario feliz con su trozo de 4 quesos, y nosotros callados, como si el aire se hubiera vuelto cemento. Cuando Mario se fue a dormir, Jorge y yo nos quedamos en la cocina. Él sacó una cerveza. Yo ni lo intenté. Sabía lo que venía. Y ahí empezó todo. El verdadero inicio de esta historia. No cuando conocí a Iván, no cuando le besé, ni cuando fuimos al hotel. Empezó cuando Jorge supo que ya no era suya. Y lo que vino después, ni en mis peores pesadillas me lo habría imaginado. Esa noche no dormimos. Y no fue por gritos ni por llantos. Fue porque ninguno de los dos sabía qué decir sin que se rompiera algo más. Después de que Mario se fue a la cama, Jorge se quedó apoyado en el fregadero, mirando su lata de cerveza como si esperara que le diera respuestas.
Yo, en el otro extremo de la cocina, sentada en la silla que siempre uso cuando desayuno, con los brazos cruzados y el estómago hecho un nudo. El silencio era tan denso que hasta la nevera parecía roncar más fuerte. Pasaron minutos. O tal vez horas. Y entonces habló. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? No me miraba a los ojos. Solo hablaba al frente, hacia la nada. Yo quise mentir, decir que fue un error, una sola vez, una confusión. Pero no era verdad. Y aunque podría haberlo hecho, aunque podría haber inventado alguna historia, no tenía sentido. Él ya sabía todo. O lo suficiente como para que cualquier mentira empeorara las cosas. Desde hace 2 semanas. Eso fue lo único que dije. Ni más ni menos. 2 semanas en las que me sentí otra persona. 2 semanas en las que pasé de estar muerta por dentro a pensar que todavía tenía algo que ofrecer. Y ahora, de golpe, todo eso parecía una estupidez. Jorge soltó una risa que no era risa. Más bien un bufido incrédulo, como si le costara entender que eso que estaba escuchando venía de mí. 2 semanas y ya os vais a un hotel. Qué rápido, ¿no? Yo me encogí de hombros. No quería justificarme. Sabía que lo siguiente que dijera iba a ser usado como arma. Y tenía razón. ¿Y Mario? ¿Dónde estaba Mario mientras tú te revolcabas con otro? Me tragó la tierra por dentro. Me había preparado mentalmente para muchas preguntas, pero no para esa. Porque ahí no hay defensa. Solo vergüenza. Estaba con mi hermana. Le dije que me iba a una cena del trabajo. No contestó. Se bebió la cerveza entera de un trago y sacó otra. Yo pensé en levantarme, irme a dormir, dejarlo procesar solo, pero no me moví. No tenía derecho a hacerlo. Jorge se sentó al fin. Me miró directamente. Esa mirada suya, que antes usaba para decirme todo va a ir bien, ahora era solo una mezcla de decepción y rabia contenida. ¿Te acostaste con él? Asentí. No lo dije en voz alta. Me limité a mover la cabeza. No tenía sentido fingir decencia a estas alturas. ¿Te gusta? ¿Vas a dejarme por él? No lo sé, respondí. Y era cierto. No lo sabía. Lo de Iván me había trastornado, sí, pero no tenía claro si quería algo más. Si era amor o si solo era una huida. Si era él o si solo necesitaba que alguien me hiciera sentir algo. Jorge se echó hacia atrás en la silla, como si el cuerpo ya no pudiera sostener el peso de esa conversación. Me dio miedo que se levantara y se fuera. Pero lo que hizo fue peor. Se quedó. Lo he borrado de mi móvil. El mensaje. La foto. No pienso decírselo a nadie. Ni a Mario. Ni a tu madre. Ni a nadie. Esto te lo digo claro desde ya. Esto se queda entre tú y yo. No entendía qué quería decir con eso. Sonaba más a amenaza que a decisión madura. Pero callé. Y entonces, lo soltó. No te voy a echar de casa. No todavía. Pero no te confundas, Laura. A partir de mañana vas a notar cada maldito centímetro de esta casa. No pienso tocarte. No pienso hablarte si no es estrictamente necesario. Y si crees que esto va a ser como otras parejas que lo arreglan hablando, no. No va a pasar. Quiero que sientas el peso de lo que has hecho. Quiero que cada vez que entres al baño pienses en cómo te desnudaste delante de él. Que cada vez que veas el sofá, recuerdes que yo me senté ahí a esperarte mientras tú estabas con él. Me quedé helada. Porque sabía que no estaba exagerando. Jorge era así. Nunca ha sido de gritar. Lo suyo es el control, el castigo en silencio.
Y eso dolía más que cualquier insulto. Esa noche no dormimos juntos. Él se fue al sofá sin decir una palabra más. Yo me quedé en la cama, mirando al techo, pensando en todo lo que iba a venir. Al día siguiente, empezó lo que él llamó su rutina de limpieza. Se levantó temprano, preparó el desayuno como siempre, llevó a Mario al colegio, y volvió a casa con una calma aterradora. No me dirigió la palabra en ningún momento. Si yo hablaba, respondía con monosílabos. Si preguntaba algo práctico, contestaba sin levantar la vista. Si intentaba justificarme, cambiaba de habitación. Los días siguientes fueron iguales. Yo seguía yendo al trabajo como si nada. Iván me escribía, pero no contestaba. No sabía qué decirle. Tampoco sabía si quería seguir con él. Ya no lo veía tan perfecto como al principio. No porque hiciera nada mal, sino porque el contexto lo había ensuciado todo. Una noche, Jorge me dejó un sobre encima de la cama. Dentro había una hoja con un listado, contraseñas, cuentas bancarias, seguros, incluso el contacto de un abogado. Por si decides irte, dijo desde la puerta. Que no tengas excusas. Y no supe si lo decía con desprecio o con resignación. Me di cuenta entonces de que ya no había marcha atrás. Que incluso si él no me echaba, ya me había sacado de su vida. Pero no se vengó. No al menos como esperaba. No hubo broncas. No hubo publicaciones, ni dramas familiares. Jorge no era de esos. Él era más frío. Más calculador. Y yo no sabía todavía lo que estaba preparando. Pero iba a descubrirlo muy pronto. Y no iba a gustarme nada. La primera señal de que Jorge no solo estaba dolido, sino planeando algo, llegó el miércoles siguiente. Yo acababa de salir del trabajo, cansada, con la cabeza llena de dudas y culpa, y al acercarme al portal vi a Mario de la mano de su padre, saliendo con una mochila que no llevaba por la mañana. Lo primero que pensé fue que había pasado algo en el colegio, pero al verme, Jorge no cambió su cara seria ni se detuvo. Solo dijo, vamos a dormir a casa de mi hermana esta semana. Mario quería ver a sus primos. No me dio tiempo ni a abrir la boca. Me dejó parada en la acera, con las llaves en la mano, sintiéndome fuera de lugar en mi propia calle. Subí al piso, entré al salón, y noté que faltaban cosas. El portátil de Jorge ya no estaba. Tampoco su mochila del trabajo. Su perfume del baño. Su cepillo de dientes. No todo, pero lo suficiente como para que se notara que había hecho una maleta. Me senté en el sofá con las manos en la cara, porque ya no podía ignorarlo, estaba organizando su retirada. No solo emocional, sino también física. Y no me había dicho nada más porque no quería discutir, no quería darme espacio para justificarme, no quería escucharme. Solo actuar. Esa misma noche, después de horas en silencio en casa, recibí un correo. Era de Jorge. Corto, claro, directo. Asunto, movimientos. El cuerpo del mensaje solo decía, a partir del lunes se suspende nuestra cuenta conjunta. Todos los gastos de Mario estarán cubiertos, pero tu parte tendrás que gestionarla por tu cuenta. Si necesitas algo urgente, contacta a mi abogado. Y luego, debajo, el nombre y teléfono de un bufete de abogados que conocía. Uno de los buenos. Uno caro. No entendí por qué hacía eso sin hablarlo, por qué pasaba directamente a los abogados si no me había dicho que quería separarse. Le llamé, no lo cogió. Le escribí, no respondió. Llamé a su hermana y me dijo que no se iba a meter. Que si Jorge estaba en su casa era porque necesitaba espacio. Que no quería problemas, y que no era su sitio opinar. El jueves por la mañana, al llegar al trabajo, tenía otro correo más.
Esta vez de la administración del colegio de Mario. Un mensaje automático donde se me notificaba que Jorge había actualizado los datos de contacto principales para emergencias, cambiando el suyo al primer lugar y bajando el mío al segundo. No era nada grave en apariencia, pero era una forma más de apartarme sin decirlo en voz alta. Me estaba borrando. Cada día un poco más. Y todo sin perder la calma, sin levantar la voz, sin insultos. Me pregunté si ese era su castigo, no solo el silencio, sino una retirada meticulosa donde yo solo me enteraba de los cambios cuando ya eran hechos. El viernes lo encontré en el portal cuando bajaba a tirar la basura. Estaba esperándome. Iba vestido con ropa de trabajo, muy tranquilo, y me dijo, este fin de semana vamos a la casa del campo. Quiero estar con Mario tranquilo. Ya le he dicho que tú te quedas, que tienes cosas del trabajo. No discutas delante de él, por favor. No pude contestar nada. Me quedé ahí con la bolsa de basura en la mano, sintiéndome como una intrusa en su planificación, como si ya no tuviera derecho a opinar sobre lo que hacía con nuestro hijo. Él se giró, subió con Mario, recogieron una mochila y se fueron. Me quedé sola todo el fin de semana, pensando. Me dolía que no quisiera hablar, pero me dolía más que lo hiciera todo con esa precisión. Como si lo tuviera todo claro desde el principio. Como si solo estuviera ejecutando un plan que llevaba días o semanas pensando. El domingo por la noche, volvió con Mario. Entraron los dos, cenaron rápido, y Jorge volvió a salir. Me dijo que dormiría en casa de su madre esa vez, que necesitaba descansar sin tenerme cerca. Mario me abrazó como si nada pasara, y eso fue lo peor. Que él no sospechara nada. Que su padre estuviera consiguiendo hacer todo esto sin romper la fachada. Me acosté temprano, sin hambre y sin ganas. A medianoche, me despertó un sonido. Alguien había pasado por el pasillo. Pensé que era Mario, pero cuando me asomé vi que Jorge había entrado en la casa. Estaba en el despacho, el que usaba para trabajar, metiendo papeles en una caja. No encendió la luz del techo, solo una lámpara pequeña. Cuando me vio, no se inmutó. Me miró y dijo, solo estoy cogiendo mis cosas del trabajo. No necesito ayuda. Y siguió metiendo papeles. Lo observé un minuto. Quise decirle que parara, que habláramos, que no tenía sentido hacerlo todo así, pero no tenía fuerza. Volví a la cama sin decir palabra. El lunes siguiente, al entrar a trabajar, una compañera me preguntó si estaba bien. Me dijo que me veía distinta. Le dije que todo bien, solo era el calor. Mentí porque no tenía fuerzas para contar la verdad. Me senté en mi escritorio, abrí el correo, y vi uno nuevo. Esta vez era de recursos humanos. Jorge había mandado una solicitud oficial para cancelar su cuenta de mutualidad donde yo figuraba como beneficiaria. No era necesario hacerlo con tanta urgencia, pero lo estaba haciendo igual. Como si cada detalle fuera parte de una lista que tenía que completar. Y entendí, por fin, que no me iba a dar una oportunidad de arreglarlo. No quería entender ni perdonar. Solo quería castigar. Y lo estaba haciendo sin tocarme, sin gritarme, sin destruir nada a gritos. Me estaba dejando sola dentro de mi propia vida, que ahora parecía un decorado vacío. Aquella tarde lo esperé en casa. No tenía cita con el abogado aún, no había papeles de divorcio ni anuncios oficiales. Pero yo sabía que vendrían. Sabía que estaba a punto de dar el siguiente paso. Y no me equivocaba. A las 9 en punto llegó. Mario ya estaba dormido. Me pidió que habláramos. Se sentó en el sofá sin quitarse ni el abrigo. Y me lo dijo sin rodeos. El sábado me reuniré con mi abogado. Ya tiene todo. Solo falta tu firma. No voy a pelear por nada.
Puedes quedarte el piso si quieres. Lo importante es Mario. Tendremos custodia compartida. No quiero que esto se convierta en un circo. Pero no pienso quedarme contigo. Ni ahora ni después. No lloré. No porque no doliera, sino porque ya no quedaban lágrimas. Solo asentí. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no necesitaba a otra persona para querer dejarme. Que con lo que había hecho, bastaba. Luego se levantó, me miró por última vez, y se fue. Esa noche, por primera vez, entendí lo que significaba perderlo. No como castigo, sino como hecho. No era una amenaza, ni una advertencia. Era real. Ya no estaba. Los días siguientes fueron una mezcla entre el silencio más incómodo y una especie de rutina forzada que yo misma no entendía. Jorge venía por Mario, lo llevaba al colegio, lo recogía, a veces lo traía de vuelta y otras se lo llevaba directamente a dormir a casa de su madre. Cuando entraba al piso apenas hablábamos. Ni siquiera discutíamos. Solo intercambiábamos datos logísticos sobre Mario, a qué hora salía, si tenía deberes, si había comido. Todo era funcional. Y eso, de alguna manera, dolía más que si me gritara. Porque ya no era mi pareja. Ya era solo el padre de mi hijo. Me convertí en una especie de extraña viviendo en una casa que ya no sentía como mía. Intenté escribirle mensajes en los ratos en los que no estaba, pero los dejaba en visto o directamente no los abría. Uno tras otro se fueron quedando en el limbo. Un podemos hablar, un no todo fue lo que parece, un necesito explicártelo y luego un lo siento, que fue el único sincero de todos. Nada funcionaba. Jorge no solo había decidido irse, había decidido no mirarme más. Y eso era algo que no sabía cómo combatir. La reunión con su abogado fue el sábado, como había dicho. Me lo confirmó por mensaje, he entregado todo. El lunes puedes pasarte a firmar. Te esperarán por la tarde. Yo respondí con un ok que me pareció patético, pero no tenía nada más que decir. Esa noche, después de cenar sola en la cocina, revisé nuestras fotos antiguas. Lo hicimos todos, lo sé, pero esa noche fue diferente. Porque por primera vez no me dio nostalgia, ni ternura. Me dio rabia. Me di cuenta de que lo había perdido todo por un tipo que ni siquiera me escribía desde hacía una semana. Iván se había evaporado. Sin dramas. Sin despedidas. Desapareció justo cuando todo estalló. Y yo me había quedado en medio del campo de batalla con las manos vacías. El lunes me presenté en el despacho. La secretaria del abogado me reconoció, me pidió el DNI y me hizo pasar. El abogado me recibió con un gesto seco, profesional. Abrió una carpeta, me explicó los puntos básicos, régimen compartido, vivienda a mi nombre, Jorge no pedía compensación económica, las cuentas ya estaban divididas, cada uno se haría cargo de sus gastos. Todo limpio, sin broncas, sin complicaciones. Firmé los papeles en silencio, escuchando solo el sonido del bolígrafo. Al salir, me sentí más ligera, pero no en un buen sentido. Ligera como quien pierde algo importante y no sabe si lo volverá a encontrar. Esa tarde, por primera vez, llamé directamente a Jorge. No por mensajes, no por intermediarios. Cogí el teléfono y marqué su número. Tardó en responder. Pensé que no lo haría. Pero lo hizo. ¿Qué quieres? Dijo, sin rabia, sin afecto. Necesito verte, contesté. Solo un momento. No quiero discutir. ¿Para qué? Porque no puedo quedarme así, sin hablar contigo de verdad. Hubo un silencio. Lo escuché respirar. Finalmente dijo. Mañana a las 8.
En el bar de la esquina. Si llegas tarde, me voy. Y colgó. Esa noche no dormí. Ensayé conversaciones enteras en mi cabeza, frases que explicaban lo que hice, por qué lo hice, cómo me sentí, cómo lo echaba de menos, cómo nada tenía sentido sin él. Pensé que si era sincera, si hablaba desde la culpa real, podría al menos cambiar algo. No recuperar todo, pero sí evitar el vacío completo. El martes llegué al bar a las 7:30. Pedí una agua con gas que ni toqué. Lo vi entrar puntual, con una chaqueta oscura y cara de no querer estar ahí. Se sentó frente a mí y no pidió nada. Me miró sin emoción. Habla, dijo. No sé por dónde empezar. Empieza por decirme por qué estás aquí. Ya lo resolvimos todo. No, dije. Tú resolviste todo legalmente. Pero yo no he podido hablarte desde que todo pasó. Y necesito hacerlo. Porque me duele, Jorge. Me duele no poder decirte nada, no poder explicarte. No tienes que explicarme nada. Me acosté durante años con la persona que creí que era mi mujer y resulta que no lo era. Lo que me duele no es lo que hiciste, es lo rápido que lo hiciste. La facilidad con la que te fuiste. No hace falta explicación para eso. Solo aceptación. No me fui, dije, casi en un susurro. No fue así. Fue una escapada estúpida. Algo que no supe manejar. No quería destruir nada. Pero lo hiciste. No pude responder a eso. Tenía razón. Me lo dijo sin odio, como una sentencia ya cerrada. Bajé la mirada. Tomé aire. ¿Hay alguna posibilidad de arreglarlo? No, respondió sin titubear. No porque te odie. No porque quiera vengarme. Sino porque no puedo volver a confiar en ti. Y sin confianza no hay nada. Puedes cambiar, puedes arrepentirte, puedes llorar lo que quieras. Pero yo ya no estoy ahí. Y tú tampoco. Lo mataste. ¿Me odias? No. Si te odiara sería más fácil. Pero no. Lo que siento es otra cosa. Es como si alguien se muriera, pero siguiera caminando por ahí. Es raro. Duele de otra manera. Asentí, mordiéndome el labio. No podía llorar ahí, en medio de ese bar, frente a él, como si eso sirviera de algo. Me sentía vacía. Pero también entendía. Por primera vez entendía que el daño no se mide en gritos ni en peleas, sino en lo que se pierde cuando ya no se puede volver atrás. ¿Vas a salir con alguien? Pregunté, sin saber por qué. No, y no es por ti. Es porque no tengo interés en meterme en algo ahora. Estoy bien así. Con Mario. Con mi vida tranquila. Sin explicaciones. Quise decir algo más, pero no me salió nada. Solo asentí. Gracias por venir, dije al final. No lo hice por ti. Lo hice porque necesitaba decirte todo eso a la cara. Se levantó, dejó una moneda en la mesa por si acaso, y se fue. Me quedé ahí 5 minutos más, sintiendo como todo terminaba de verdad. No con un portazo, ni con una discusión, sino con esa última frase que no dejaba espacio a dudas. Después de aquella conversación en el bar, todo se volvió definitivo. No es que antes tuviera esperanzas reales de recuperar a Jorge, pero hasta ese momento existía esa pequeña ilusión, ese rincón tonto de la cabeza donde una parte de mí se repetía que aún se podía salvar algo, que si él me escuchaba, si me miraba como antes, quizás algo se movía. Pero no pasó. Y lo entendí. No con resignación inmediata, sino con una especie de peso en el cuerpo que no se iba, una sensación constante de haber roto algo que no solo era mío. Volví a casa caminando, sin mirar el móvil, sin querer hablar con nadie.
Me senté en la cocina, apagué la luz y me quedé ahí, con la chaqueta puesta, los zapatos sin quitar, pensando en que se suponía que venía ahora. Jorge no iba a volver. Iván nunca más apareció. Nadie sabía lo que había pasado, salvo la abogada que redactó el acuerdo de separación y la secretaria que me dio la carpeta. A mis padres no les conté nada, a mi hermana solo le dije que Jorge y yo nos estábamos dando un tiempo. Nadie preguntó mucho. Supongo que lo hacían por respeto o por incomodidad. O porque todos estamos demasiado ocupados con nuestras propias mierdas como para meternos en las de otros. La semana siguiente fue extraña. Jorge ya no pasaba por casa. Venía a recoger a Mario desde la puerta, sin subir. A veces mandaba a su madre o a su hermana. Yo lo veía desde la ventana, parado junto al coche, revisando el móvil. Mario bajaba solo, con la mochila a cuestas, y se subía sin protestar. Lo peor era que Mario no decía nada. Como si la separación de sus padres fuera algo que había aceptado con una rapidez que me asustaba. Tal vez Jorge se lo había explicado bien. Tal vez lo había preparado. Yo no lo hice. Nunca supe cómo decirle a mi hijo que su madre había destrozado todo. Me limité a ser buena con él, a preguntarle por el colegio, a revisar sus deberes, a fingir que todo era normal cuando no lo era. Por las noches me costaba dormir. Me levantaba a revisar mensajes que no existían, a ver si Jorge había cambiado de opinión, a buscar algo que me distrajera. Pero nada servía. Empecé a trabajar más horas solo para no volver tan pronto a casa. Me quedaba organizando archivos que nadie me pedía, repasando cuentas que ya estaban cerradas, fingiendo llamadas importantes para evitar hablar con los demás. En la oficina nadie decía nada directamente, pero se notaba que algo sabían. La forma en que me miraban había cambiado. Se notaba cierta distancia, ese tipo de precaución que la gente tiene con quienes están pasando por un colapso silencioso. Una tarde, saliendo del trabajo, me crucé con Lucía, una compañera que conocía a Jorge de antes. Me preguntó cómo estaba y le dije que bien. Mintiendo, como siempre. Me miró con una mezcla de compasión y curiosidad, y me soltó una frase que me dejó helada. El otro día vi a Jorge por el centro, estaba con una chica. No sé si era alguien del trabajo, pero se les veía muy cercanos. No supe qué contestar. Le dije sí, no tengo ni idea y cambié de tema. Pero esa noche no dormí. Porque aunque Jorge me había dejado claro que no quería estar conmigo, la imagen de él con otra me removió todo. No por celos, sino porque hasta ese momento no había imaginado que de verdad pudiera empezar de cero. Yo seguía congelada en la culpa, atrapada en una casa que ya no sentía como hogar, sin atreverse a salir ni siquiera a una cena con amigas. Y él, aparentemente, ya estaba conociendo a alguien. No tenía pruebas. Solo el comentario de Lucía. Pero bastó para dejarme inquieta. Empecé a revisar sus redes, que seguían igual, sin fotos nuevas, sin nada llamativo. Jorge nunca fue de subir cosas. Tampoco era de borrar. Pero ahora todo parecía igual que siempre, y sin embargo ya no era. Al día siguiente, me armé de valor y le pregunté: ¿estás saliendo con alguien? Me contestó por mensaje, directo como siempre. No. Pero si estuviera, no sería asunto tuyo. Y tenía razón. Aunque me doliera. Aunque en el fondo me hubiera gustado que dijera que no podía porque aún me recordaba. Pero no era así. No había rencor en su mensaje, solo hechos. Y yo no tenía derecho a cuestionarlo. Esa misma tarde, después de recoger a Mario, me senté a hablar con él. No sabía cómo empezar. Me sentía ridícula explicándole algo que los niños ya entienden mejor que uno mismo. ¿Estás bien con todo esto, cariño?
Mario me miró como si no entendiera. ¿Con qué? Con lo de papá y yo. ¿Con qué vivamos en casas separadas? Se encogió de hombros. Papá me dijo que las personas a veces ya no se quieren como antes, pero que los dos me seguís queriendo igual. Me dolió. No por lo que dijo, sino por cómo lo asumía con tanta calma. ¿Y tú qué piensas? No me gusta, pero prefiero que no peleéis. Me gusta cuando papá está tranquilo. No supe qué decir. Le abracé fuerte. Me di cuenta de que incluso él había notado el cambio de Jorge, esa paz que tenía ahora que ya no estaba conmigo. Y entonces entendí lo más difícil, que yo ya no era parte de su bienestar. Que mi presencia no era necesaria para su equilibrio. Y que Mario, sin quererlo, también lo notaba. Esa noche recibí un correo inesperado. Era de Iván. Después de semanas sin saber nada de él, de repente reaparecía con un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Siento no haber dado la cara. Necesitaba tiempo. No me gustó cómo quedaron las cosas. Lo leí 2 veces. No sentí lo que esperaba sentir. Ni alegría, ni ilusión, ni siquiera rabia. Solo agotamiento. Cerré el correo y no contesté. No tenía fuerzas para reabrir esa herida. Ni sentido. Porque todo lo que hice por él me había dejado sin nada. Y ahora que volvía, no quedaba nadie para recibirlo. La mañana del sábado me desperté sin despertador, con el móvil en silencio y sin mensajes nuevos. Jorge no escribió, Mario estaba con él desde el viernes por la tarde, y nadie más parecía tener alguna razón para buscarme. Me levanté sin prisa, preparé un café y me senté en la cocina, mirando por la ventana como si esperara que algo cambiara en el paisaje. Estaba sola. No solo en el sentido literal. Lo estaba en todos los niveles. Nadie más podía hacerse cargo de mis decisiones ni del daño que causaron. Nadie más iba a consolarme porque la que había tomado el camino equivocado había sido yo, sin que nadie me empujara. No fue un error impulsivo ni un accidente. Fue una elección. Y ahora tocaba convivir con las consecuencias. Durante semanas había evitado hablar con mis padres, solo mensajes cortos, llamadas rápidas con excusas de trabajo o cansancio. Ese día decidí llamarlos. Mi madre respondió en la segunda señal. Le dije que quería pasar a verlos por la tarde. No preguntó nada. Me dijo que llevaría torrijas, que mi padre estaba podando el jardín, y que me esperaban. No le conté nada por teléfono. Ni siquiera me atreví a insinuarlo. Pero al llegar, al sentarme en su salón con una taza de café delante, no aguanté más. Les conté todo. Con palabras claras, sin adornos, sin rodeos. Les dije que me equivoqué, que fui yo quien rompió la relación, que Jorge no tuvo ninguna culpa. Que lo engañé, que él lo descubrió, que me dejó. Que Mario lo está llevando mejor de lo que imaginé, pero que yo sigo intentando entender cómo fui capaz de arruinar algo tan importante por alguien que desapareció cuando más necesitaba respuestas. Mi madre no dijo nada al principio. Me miró con esa cara que mezcla tristeza y decepción, pero no me interrumpió. Mi padre solo asintió de vez en cuando. Cuando terminé, ella respiró hondo y me preguntó si quería rehacer mi vida con ese hombre. Le dije que no. Que desapareció. Que no tengo idea de si volverá, ni me importa. Me dijo que lo importante ahora era Mario. Que yo tenía que estar bien por él, que no podía encerrarme en la culpa para siempre. Que debía asumir lo que pasó y hacerme responsable sin castigarme eternamente. Le agradecí sus palabras, pero no me sentí mejor. No se trata de palabras, sino de la realidad que uno vive todos los días, de mirar a tu hijo y saber que ya no crecerá en la misma familia, de ver a tu expareja y saber que no hay vuelta atrás.
Esa misma noche decidí cerrar las redes sociales. No tenía interés en seguir viendo vidas ajenas, sonrisas, viajes, parejas felices. No era envidia. Era agotamiento. Me cansaba fingir, comentar fotos, recibir mensajes de cómo estás, que no tenían respuesta posible. Necesitaba cortar con todo lo que me ataba a la versión anterior de mí, la que sonreía en fotos con Jorge, la que se hacía selfies con Mario los domingos en el parque, la que hablaba de nosotros como si nada pudiera cambiar. Los días siguientes los dediqué a ordenar la casa. No una limpieza superficial, sino una revisión completa. Tiré cosas que ya no tenían sentido, cartas, regalos, recuerdos de viajes, ropa de Jorge que aún quedaba por los cajones. No lo hice con odio, sino por necesidad. Porque seguir mirando todo eso era como vivir en una casa donde cada objeto te recuerda lo que perdiste. Hice una caja con cosas que Mario podría querer algún día y la guardé en el trastero. El resto lo saqué sin remordimientos. Una tarde, mientras revisaba papeles en el escritorio, encontré una carta de Jorge. No era reciente. Era de hace años, escrita en uno de nuestros aniversarios. Era simple, escrita a mano, sin adornos. Hablaba de lo que significaba para él haber construido una vida juntos, de cómo se sentía seguro conmigo, de cómo le gustaba llegar a casa y saber que estábamos los tres. La leí sin llorar. No porque no me doliera, sino porque ya no quedaban lágrimas. Solo una sensación amarga de saber que todo eso ya no existía. Que lo destruí. Y que no hay manual para recomponer algo así. Pasaron 2 semanas sin novedades. Jorge mantenía su distancia. Mario iba y venía sin quejas, aunque cada vez hablaba menos sobre su padre cuando estaba conmigo. Yo no insistía. No quería forzarlo. Pero sabía que el vínculo entre ellos seguía fuerte, y eso era lo único que me daba algo de alivio. Que al menos Jorge seguiría siendo un buen padre. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Mario me preguntó si alguna vez íbamos a volver a vivir todos juntos. Le dije que no. Que a veces las personas cometen errores que no se pueden borrar. Que lo siento mucho y que entiendo que eso no es justo para él. Me miró en silencio, como si procesara la respuesta, y me dijo que lo entendía. Que solo quería que no volviéramos a pelearnos. Le prometí que eso no iba a pasar. Esa misma noche, al acostarme, supe que el proceso de aceptar lo que pasó no iba a ser rápido ni limpio. No había redención. No había vuelta atrás. Solo pasos pequeños hacia una versión distinta de mí. Más honesta, menos impulsiva, más consciente del daño que uno puede causar con decisiones que parecen pequeñas en el momento pero arrastran todo lo que uno fue construyendo durante años. No volví a escribirle a Iván. No lo bloqueé ni lo insulté. Solo lo dejé donde estaba, en el pasado. No tenía sentido remover nada. No había futuro allí, ni siquiera un cierre. Solo un error que prefiero no repetir. Ahora intento recuperar mi lugar como madre, no como forma de compensar a Mario, sino como única forma de reconstruir algo real. Voy al trabajo, cuido de él, y trato de mantener la rutina estable. No pienso en el amor, ni en nuevas relaciones. Ni siquiera en reconciliaciones. Pienso en mantenerme firme para no volver a convertirme en alguien de quien me avergüence. A veces pienso en Jorge. No con nostalgia, sino con respeto. Me dio años buenos, un hijo maravilloso, y tuvo la dignidad de irse sin hacer de esto un infierno. Le debo mucho más de lo que podría decirle. Este es el final de esa historia. No tiene redención ni giros dramáticos. Solo una mujer que falló, que perdió, y que ahora intenta vivir con eso sin mentirse más. No espero comprensión. Solo seguir adelante. Lo que venga después ya no depende de ilusiones,
Solo de lo que sea capaz de construir desde este punto. Y esta vez, sin mentiras.